hermano Baldomero Hernández Flores. Quiero dar testimonio cómo Dios me llamó para poder servirle. Hace muchos años Dios me llamó para poder entrar en una de las congregaciones que había en ese lugar en donde yo habitaba. Quiero decirles que gracias a Dios me dio esa oportunidad para poder llegar a ese lugar y la congregación en donde Dios me dio había a ellos estaban ministrando para que pudiésemos recibir el Espíritu Santo, porque yo no conocía nada lo que era el Evangelio, y en ese entonces el Evangelio empecé a conocerlo a través del Espíritu de Dios, que comenzamos a adorar en espíritu y en verdad, como dice la Escritura. La Escritura dice en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 5, dice Jesús, es necesario nacer de nuevo, en agua y en espíritu. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cada alma, cada vida que se acerque en el Evangelio pueda recibir el Espíritu Santo, como lo dijo el profeta Joel en su capítulo 2, describe que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, y se cumple en este último tiempo, cuando el Señor ahora ha derramado de su espíritu en nuestras vidas, y yo he recibido el poder de Dios como tal, como lo describe la Escritura, y hemos visto grandes maravillas y milagros que Dios ha hecho grandes cosas el Señor en mi vida. Últimamente me ha dado la oportunidad de tener su palabra, y la palabra de Dios que ha dado es un poder, el poder evangelístico que Dios me dio últimamente, y daré a conocer cómo Dios ahora me ha dado este ministerio para poder trabajar en su obra, ser evangelista en cuanto a la palabra de Dios. Esto lo voy contando poco a poco. Yo sé que Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, empecé a ponerme una ley de poder ayunar un día sí, un día no, y a través de esos meses que yo ayunaba, el Espíritu del Señor empezó a obrar en mí y empezó a darme visiones, revelaciones, y empezó el Señor a mostrar grandes milagros y maravillas en mi vida. Los enfermos sanaban, orábamos por enfermos, sanaban los enfermos. Dios había hecho grandes obras, y una de las revelaciones que Dios me dio es que un día, cuando me dio en una noche esa revelación, que estaba en un monte, decía mi sueño, y me caí al suelo, y de ahí salí del cuerpo, iba hacia arriba. Cuando volteé a ver a mi cuerpo hacia abajo, ahí estaba el cuerpo tirado, pero yo era otra persona igual cuando yo iba hacia arriba. Entonces me di cuenta que Dios cumplía la palabra, que todo hombre que recibe a Dios tiene que entrar en la vida espiritual, una vida que no conocía antes, una vida que no sabía de qué se trataba. Pero hoy doy testimonio que el Señor me enseñó esa visión, y aún más de esa visión tengo otras más de las revelaciones que Dios me ha dado
que contar, que decir a los hermanos que no han podido recibir el Espíritu Santo. Los invito para que puedan acercarse a una congregación donde ministran y puedan recibir el poder de lo alto, como dice San Juan capítulo 1, versículo 12, donde dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y esto es lo que quiero decirles, estimados hermanos. Este testimonio que voy dando poco a poco, se darán cuenta que a lo largo del tiempo de mi vida Dios me ha enseñado grandes cosas, pero también he tenido grandes luchas. Hasta el día de hoy tengo esas luchas y yo quiero decirles que poco a poco me entenderán por qué el Señor me ha dado ahora de ser evangelista, por qué el Señor ahora ha obrado en mi vida, porque antes no sabía de esos ministerios, no sabía de los dones, no sabía cómo caminar con Dios, y hoy el Señor quiere que caminemos con Él. Pronto será su venida para el rapto, pronto llevará a un pueblo que le ama en verdad, pronto llevará a un pueblo que le adora, y por eso, estimado hermano, a través del esfuerzo que hagamos en la fe, en el amor de Jesucristo, Dios nos ayudará en todo tiempo. Él nunca se olvidará de nosotros, no nos dejará, porque en su palabra tiene grandes promesas, cientos de promesas para el ser cristiano, para todos los que le aman. Y quiero decirles que cuando yo empecé a caminar con el Señor, empezó el Señor a darme más y más visiones, revelaciones, porque yo veía algunas visiones que me daban revelaciones en las noches, y me daba cuenta que Dios estaba obrando en mi vida, y me forzaba en el ayuno, en la oración, porque en el ayuno y en la oración tenemos comunión con Dios, y todos los que tienen la comunión con Jesucristo, Dios pondrá el Espíritu de Dios para que pueda guiarlos, como dice su palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos a Dios en todo tiempo. No permitamos que nuestra vida se desvíe, como muchas veces ha pasado. A mí me ha sucedido que en lugar de poder servir más cada día a Dios, he empezado a ver la vanidad del mundo, que es el trabajo, que es la necesidad, que es todo lo que el mundo representa. Pero Dios, por su grande misericordia, nos ayuda y nos pone en su camino para que podamos caminar con Él cada día. Esto es lo que quiero decirle el día de hoy, y poco a poco comenzaré a describir cómo Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. He visto grandes obras del Señor, que ha levantado enfermos, ha levantado a un muerto que ya estaba tendido, que el Señor lo hizo, y por eso quiero decirles que Dios ha hecho grandes obras en mi vida. Así hará con cada uno de los creyentes que le adoran, que le alaban, y tenemos que entrar en una adoración espiritual, como dice que cuando nos reunamos tenemos que cantar salmos, himnos, cánticos espirituales, y por eso el apóstol San Pablo decía en una de sus cartas que tenemos que orar en entendimiento, orar en el espíritu, cantar en entendimiento, cantar en el espíritu. Eso es lo que nos ha enseñado, y en esta congregación que he estado se ha practicado esos cantos, porque es necesario que podamos buscar a Dios en el espíritu.
Esto es lo que quiero decirles y que Dios me los bendiga.